Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast Mira hacia arriba. Este es un podcast bastante particular. Está dirigido a cristianos, está dirigido también a no cristianos, con algunas preguntas, las cuales iremos en diferentes episodios cubriendo diferentes temas. También están abiertos los comentarios para poder hacernos llegar inquietudes, dudas, preguntas y también obviamente opiniones y comentarios sobre el contenido que vamos a estar presentando. Yo soy el hermano Pablo y te doy la bienvenida a este ciclo de presentaciones. Espero que las puedas disfrutar en tu casa, tanto yendo al trabajo o en diferentes ocasiones en las que tengas tiempo y pueda ser de edificación y de bendición para tu vida. La primera pregunta que vamos a abarcar tiene que ver con la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se necesita para que exista una congregación local de la iglesia? Y preguntas similares. Cuando el Señor estaba con los discípulos en Mateo 16, Pedro hace una confesión muy importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo que era bienaventurado por esta declaración tan importante. Y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca estableceré o edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje ha dado una enorme controversia y discusión a lo largo de los siglos sobre qué se refiere Dios, el Señor, acerca de la roca. ¿Es la roca Pedro? ¿Es la roca él mismo? ¿Es la roca la confesión que hizo Pedro sobre Cristo, sobre la naturaleza divina de él? Y ciertamente, más allá de esto que lo vamos a tocar también, debes entender que la implicación de la declaración de Jesús en este pasaje es que Él edificaría la iglesia. Él es el edificador. No es que otras personas lo hacen. Ciertamente Él usa a muchos para poder establecer y edificar su iglesia, pero lo primero que debes entender es que la iglesia no es una organización humana. La iglesia es una organización divina, si es que se le puede llamar organización. Es más, la metáfora quizás apropiada es un cuerpo, es un organismo espiritual de carácter universal. Los cristianos sabemos que somos traídos a vida por el Espíritu Santo, como enseña Jesús a Nicodemo, y somos traídos del reino de las tinieblas al reino de Cristo en esa vida espiritual y somos hechos parte de Él, somos parte de su cuerpo en esa unión mística. Esta relación de Cristo con su iglesia está comparada en las Escrituras como un matrimonio. La esposa, que es la iglesia, dice que está ataviada, preparada, sin mancha y sin arruga, esperando al esposo, como también lo habla la parábola de las 10 vírgenes. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto quiere decir que la existencia misma de la iglesia como unidad es clara en la Escritura y es a la vez un misterio. Pero definitivamente la iglesia no es una organización humana, no es una estructura, no es una organización, de ninguna manera es una corporación. Esto es lo primero que tienes que entender. El establecimiento de la iglesia inició en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo, donde los apóstoles, que son llamados fundamentos para la iglesia, los fundamentos son cimientos en el lenguaje constructivo, y se echan y se ponen una sola vez. Estos fundamentos fueron ellos quienes fueron investidos con poder de lo alto en ese día, capaces de hablar en lenguas no tarareos o glosolalias, sino lenguas reales, porque los judíos que habían venido de otros países los escuchaban hablar en sus lenguas propias, y con esas lenguas ellos pudieron abrir prácticamente todas las naciones del mundo antiguo para la predicación del Evangelio. Realmente fue una época excepcional de señales, de dones, de sanaciones, que el Señor siempre ha otorgado, como lo vemos en la historia de Moisés cuando él fue a presentarse a Faraón. Siempre ha entregado poderes especiales, señales y milagros para que las personas puedan ver las credenciales válidas, para que puedan creer en el mensajero. Estas señales
nunca existieron en forma permanente. Siempre han sido dadas cuando una nueva dispensación de la verdad, un nuevo mensaje de Dios estaba siendo llevado al pueblo. Entonces, tenemos estos apóstoles, tenemos esta era de la gracia que se abría en Pentecostés, donde inició la iglesia formalmente, y dice que 3.000 personas se unieron en el discurso de Pedro en ese día. Pueden ver en Hechos capítulo 2. Y en ese momento inicia a existir la iglesia como cuerpo, como pueblo. Se abre la predicación al Evangelio como Cristo mismo lo había prometido a otras naciones, etnias, lenguas. Y comienza a expandirse el Evangelio, siendo uno de los principales puntos de crecimiento Antioquia, donde los cristianos son llamados de esa forma por primera vez. Esto es la iglesia. La iglesia es edificada por el Señor cuando Él soberanamente llama a una persona a la vida, le otorga vida espiritual, automáticamente esa persona es traída del reino de las tinieblas a la luz y por ende es traída a la iglesia. Nunca, y escucha bien, nunca en la historia de la humanidad, desde Cristo en adelante, vamos a llamarle la era moderna, ha existido un tiempo en el que la iglesia no haya estado sobre la tierra. Y esto lo puedes ver claramente en la afirmación, cuando el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es una afirmación del Señor, de Dios mismo. Ni sacerdotes corruptos, ni escribas malintencionados jamás han podido corromper la palabra del Señor, ni han podido destruir ni quitar la iglesia sobre la tierra. En este sentido, el concepto mismo de apostasía es absolutamente imposible e inviable. Muchas personas, para justificar o afirmar este proceso de apostasía que valga la aclaración, la Escritura solamente habla que ocurrirá con la iglesia al final de todo, en el ascenso del hijo de perdición, del anticristo, pero jamás en la era misma de la iglesia. A veces dicen que la Biblia ha sufrido corrupción, el texto bíblico, a lo largo de los siglos. Esta afirmación no resiste el menor análisis. Si uno mira los respaldos documentales de cualquier obra literaria de la antigua Grecia o de cualquier otra civilización, siempre va a encontrar cierta cantidad de documentos, no necesariamente autógrafos, o sea, escritos por el propio autor, pero sí copias, y en estos casos podemos ver, probablemente con suerte, 50, 100, 200 copias respaldando el texto y algunas variantes. La Biblia, como conjunto, tiene entre 22.000 y 25.000 fuentes textuales, totales y parciales. Las diferencias que existen, porque las hay, son diferencias del entorno del 5 al 7%, y ninguna de estas diferencias impactan doctrinas cardinales, fundamentales del cristianismo. La integridad del texto bíblico está completamente fuera de discusión desde un punto de vista literario, histórico. De ahí a que uno no quiera creer lo que la Biblia enseña, tratando de desacreditarla, es una cuestión meramente subjetiva. El texto bíblico enseña claramente el Evangelio en su plenitud. Jamás se ha profetizado en la Biblia una restauración del Evangelio ni movimientos restauracionistas. Cuando Pablo habla de la restauración de todas las cosas que fue hablada por boca de los santos profetas que han sido del tiempo antiguo, se refería claramente a la restauración de la creación tal como era en el jardín del Edén, antes de que el pecado y la transgresión trajeran la maldición sobre el hombre y sobre la tierra. Ese es el momento en el que todas las cosas serán reunidas en una sola en Cristo. Existen sí, obviamente, muchas malas hermenéuticas, muchos malos modos de interpretación de la Escritura. Pero la Escritura interpretada en forma plana, histórica y gramatical, literal se puede decir, enseña que la Iglesia es un organismo fundado por el Señor Jesucristo, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, esto es, cimentados sobre ellos, habiéndose validado el mensaje y habiéndose cerrado el canon de revelación con la última de todas, que es Apocalipsis, en la cual claramente se revela el final de todas las cosas, y se hace una advertencia clara al final de que nadie puede agregar palabras ni quitar a esta revelación.
comienza a establecerse la edificación de la iglesia localmente, a través de las congregaciones de las personas salvas. El Señor edifica la iglesia, salvando personas, a través de la locura de la predicación, como dice la propia palabra. Las personas que vienen a vida comienzan a congregarse y el Señor, dice la Escritura, que ascendió a los cielos y dio a los hombres dones. Él levanta pastores, maestros, misioneros y los comisiona para que puedan cumplir su misión. Pablo siempre donde iba constituía ancianos y estos ancianos, con determinados requisitos realmente muy exigentes, que tienen casi todos que ver con el carácter, llamaban a su vez y comisionaban a otros ancianos y comisionaban evangelistas, misioneros a ir a otros lugares. De esa manera, siempre el Señor ha establecido su iglesia a lo largo de todas las épocas. En el lugar más oscuro, en el momento más oscuro en que la iglesia creyó que estaba viviendo una era milenial, cuando se asoció con el poder en la época del Imperio Romano y después, aún así siguieron existiendo creyentes genuinos. Y podemos leer sus palabras a lo largo de toda la Edad Antigua y la Edad Media, muchísimos de ellos que escaparon de los centros de poder y de la corrupción en el que cayeron muchas partes de la iglesia y se confinaron en monasterios, donde eran los únicos lugares donde se podía acceder a la palabra escrita. Recordemos que durante prácticamente 1000 años, quizás un poco más, estuvo vedada la traducción de la palabra de Dios y solamente el clero y los sacerdotes podían tener registros escritos. De esta forma, el Señor siempre ha tenido creyentes a lo largo de todas las eras. Se han escrito tratados y documentos, libros en todas estas épocas. Incluso por la misma ausencia de la palabra, han surgido grupos más basados en la experiencia directa con Dios que en el análisis de su palabra, y por eso también han surgido movimientos o las raíces de los movimientos de tipo carismático o de tipo más orientado hacia la piedad que hacia el estudio estricto de la palabra de Dios. De esta forma llegamos a la Reforma, donde no fue más que una reforma similar a la que pasó con Esdras en la época de la construcción del Segundo Templo. Esdras trajo los escritos en hebreo y vio que todo el mundo que venía del Israel que retornaba del exilio en Babilonia hablaba arameo. Hacía mucho tiempo que nadie escuchaba sobre la ley y sobre los rituales israelitas. Y por ende nadie tenía ninguna comprensión de absolutamente nada de lo que Dios requería de su pueblo ni de su historia. Y lo que hizo Esdras fue lo mismo que hizo Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los reformadores. Fue llevar la palabra de Dios a la lengua vernácula, a la lengua vulgar, y enseñar la palabra día tras día a los jóvenes y ancianos, a los grandes y pequeños. Y eso es lo único que trae un avivamiento. Lo que hizo la Reforma en la época de la Iglesia Católica, en la Edad Media, ya avanzada el Renacimiento, fue uno de los más grandes avivamientos que se produjeron en el mundo a través de la palabra. Y esa reforma sigue ocurriendo hoy en día. El Señor sigue estableciendo su iglesia quizás más que nunca hoy en día en los diferentes continentes de la tierra. Las congregaciones locales no son la iglesia verdadera, son parte, son expresiones locales de la iglesia verdadera. Las congregaciones locales son unidas, reunidas por el Espíritu del Señor, de la misma forma que en la época de Hechos de los Apóstoles, dando dones a los hombres, llevando a los hombres soberanamente a congregarse para fortalecerse, edificarse, para adorar a Dios y para salvar a los perdidos. Independientemente de cómo se llame esa iglesia, es uno de los candelabros del Señor, como enseña Apocalipsis 1 al 3. Estos candelabros brillan cuando la palabra es predicada, cuando la santidad es vivida y cuando Dios es exaltado en las obras de la congregación. Sea que se llame A, B o C, pertenezca a X, Y o Z denominación. Mientras enseñen las doctrinas cardinales del Evangelio y lo más importante, funcione como una iglesia, como un candelabro con las ordenanzas del Señor, como lo son el bautismo y la cena del Señor, eso es una iglesia, es una congregación local, como aparecen en todas las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Necesitamos una autorización de Dios para establecer una iglesia? Absolutamente. Nadie puede abrir una iglesia como un operativo de marketing, como un emprendimiento. Nadie puede abrir una iglesia porque se le ocurre. El llamado tiene 3 partes. El llamado es interior porque el Señor da el impulso y el deseo absoluto, como dice la Escritura
el que anhela obispado buena obra desea, pero eso no es todo. La congregación a la que pertenece, porque debe ser un cristiano practicante, debe reconocer en él los dones del pastorado, y no solo los dones, sino también las cualificaciones de carácter que el pastorado requiere. Ver Tito y Primera de Timoteo. Y por último, los ancianos de su iglesia, o de iglesias hermanas, deben encomendarle al pastorado. Encomendar significa dar esa confianza y dar ese mandato y ese nombramiento como si el Señor mismo lo hiciera. Si estos tres procesos no ocurren, esta persona probablemente no está llamada por el Señor a liderar esta congregación que se está formando. Y por último vemos la mano del Señor. Nosotros que formamos parte de una iglesia lo hemos visto cómo el Espíritu del Señor va congregando familias, va trayéndolas Él mismo a la congregación y va edificándola a partir de los dones y de las capacidades y talentos que Él da. Esta mano sobrenatural va completamente en línea con lo que el Señor mismo le dijo a Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quienes son sellados, se les son dadas las arras, la garantía del Espíritu Santo hasta el día de la redención de la propiedad adquirida. Estos saben que pertenecen a la iglesia del Cordero. Y estos son los que, de corazón y a base del amor de Dios, se congregan en una iglesia sana, porque aman la palabra y porque aman a los hermanos. Estos son las congregaciones locales. La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que hemos sido redimidos por Él, por su sangre, y tenemos el sello de la vida eterna en nosotros, solo por su gracia, no por obra alguna nuestra, no por algo que nosotros podamos hacer. Ciertamente la habitación del Espíritu invita a obrar obras santas, pero no es a partir de esas obras santas que somos salvos. Hemos sido salvos para obras, no por obras. Mis hermanos, gracias por este tiempo, en este día, en esta noche, en esta tarde o mañana. Por favor, deja tus comentarios, deja tus preguntas y con mucho gusto volveremos a retomar durante la semana o la semana que viene en otro episodio de Mira hacia arriba. Dios te bendiga y muchas gracias por el privilegio de entrar en tu hogar, en tu carro, en tu oficina, a través de este medio. Bendiciones y hasta la próxima.